Mi tío tenía una fábrica de paletas, supongamos, no mi tío, un tío hipotético. Tenía una fábrica de paletas y le debe un montón de dinero al SAT y se muere. Y los activos de esa fábrica de paletas eran 500,000 pesos. Esos son sus activos, 500,000 pesos. Y sus deudas son 5 millones de pesos. Pues el SAT no va a venir me cobro los 500 y luego tú me debes 4 millones. Oye, espérate, la deuda se muere con el muerto y se acabó. Soy Amarante Riojas y soy la consejera nacional de la OMCA en la Comisión de los Jóvenes. Les agradezco muchísimo y sobre todo a un gran amigo y un gran experto en el tema fiscal, el doctor Félix Contreras, a quien, si me permiten, me gustaría cederle la palabra a nuestra presidenta antes de leer su semblanza curricular para que nos diera unas breves palabras. Muchas gracias. Gracias, Amara, muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de Félix Contreras. Muchísimas gracias, Félix. Y quiero anunciar que Félix Contreras en la pasada sesión de Consejo Directivo fue designado presidente de la sección de Nuevo León. Muchísimas gracias, Félix. Felicidades por este nombramiento y que sean de muchos éxitos y de gran crecimiento ahí en la sección de Nuevo León de la ONCA. Muchas gracias, Muchas gracias, Amarante. papá. Adelante, por favor. Muchas felicidades, querido amigo. Me honra saber que, pues me honra mucho que estés en esta Orden Mexicana de Colegio de la Abogacía. Es un placer para mí que ahora estés como presidente de la comisión ahora de Monterrey, bueno, se me acaba de ir la palabra, me disculpan, pero bueno, sí, de la Nuevo León. sección de Monterrey, de Nuevo Nuevo León. León, disculpen. Y pues me permito leer brevemente la semblanza curricular que es muy extensa, pero pues se las voy a resumir un poco de el doctor Félix, que actualmente está haciendo su doctorado. Es licenciado en Ciencias Jurídicas, obviamente, por la Universidad Regiomontana. Es maestro en Derecho Fiscal por esta misma Universidad Regiomontana. En el 2018, hizo un semestre en la Universidad de París West. No puedo pronunciar el nombre, pero si Félix nos dice cómo se dice, París Ouest Nater University. No, bueno, yo no hablo francés, pero en Francia desarrolló este semestre. Obviamente habla francés el doctor Félix y justamente está por obtener su grado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha tenido y ha hecho varios diplomados en el nuevo sistema penal acusatorio, ha hecho varios cursos de derecho fiscal y cursos de derecho laboral también. Entonces, como vemos, el maestro Félix, próximamente el doctor Félix, tiene una amplia experiencia no solamente en el tema fiscal, que es su rama fuerte, sino que también en otras materias como en derecho penal y derecho laboral. Entonces, pues le doy la bienvenida a Félix para que nos platique justo de este tema tan interesante que todos tenemos que tener nociones básicas, que es sobre el SAT. Le damos la bienvenida a Félix y por favor, Félix, amenízanos un poco ahora sí la noche, por favor, con este tema tan interesante que es el SAT. De acuerdo. Muchas gracias por la introducción a todos. Muchas gracias, Amarande, por haberme metido aquí a este grupo con gente tan interesante. Muy honrado de formar parte aquí de las filas. Traigo preparada una presentación, pero no sé si me puedan hacer ahí anfitrión para darle lo de compartir pantalla y nos la Sí, llevamos claro. un poquito Ahorita más. te hago co-host, Félix. Excelente. A ver, ya estás. A ver, aquí está. iCloud Drive. ¿Dónde está la ONCA? Aquí está. Muy bien. Vemos aquí la presentación. Sí les aparece por ahí Sí, la... se ve muy bien. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, pues en esta sesión vamos a hablar un poquito de una introducción al SAT. Yo sé que a lo mejor muchos de los que formamos filas ya somos juristas
que pues nos dedicamos al desarrollo de la profesión. También tenemos aspirantes y pues tanto como para unos como para otros, pues nunca está de más el tocar un poquito las bases, regresar un poquito a los fundamentos y pues es lo que tiene por objeto esta sesión. Primero que nada, este, sabemos que no todos los ingresos que tiene la federación van a ser impuestos. Los impuestos son solamente una parte de ellos. Tenemos otros como por ejemplo pudieran bien ser los aprovechamientos, los derechos, pero en cuanto a la cuestión de impuesto, lo tenemos como una obligación de los mexicanos y es contribuir al gasto público de la federación, de los estados y de la capital, en donde residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí indirectamente, digo, la parte orgánica de la Constitución es muy construida, pero muchas otras partes pues las va dejando como principios o como interacciones que se van interpretando después, pero pues indirectamente el constituyente le está dando la facultad al Congreso para la creación de leyes fiscales, es decir, cómo es que va a regular la aportación que se tiene que hacer por cada uno de los mexicanos, por supuesto, cuando se coloquen en el supuesto que está grabado por el impuesto. Ahora, no nos lo da aquí explícitamente, este, pero nos dice que dispongan las leyes, entonces el Congreso será quien lo desarrollará, y luego en el 89 fracción primera, que no lo traigo aquí citado, pero pues es el que trae las facultades que son del Ejecutivo, y pues ahí nos indica que el Ejecutivo, como parte de sus facultades, es aplicar la ley. Por supuesto que eso incluye a la ley fiscal. Em, es muy, es muy común, sobre todo personas que no están en el desarrollo profesional o en la carrera jurídica, que pensemos en el presidente, la presidente, y sabemos que es una figura muy importante en el país. Sabemos que es el representante en el exterior, sabemos que es el representante del Ejecutivo, pero definitivamente este, los tres poderes están exactamente al mismo nivel. Vaya, el poder legislativo, así como el poder ejecutivo, como el poder judicial, están en una igualdad de condiciones. Nada más, o entonces, ¿por qué tenemos al presidente como en esta figura distinta? Digo, aparte de por sus facultades que como son eminentemente ejecutivas, pues tenemos ahí, discúlpenme por ahí la interrupción, de los... disculpen, mascotas. Este, pero ¿qué hace especial al Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes en el que toda la facultad se va a depositar sobre un solo individuo. Vaya, todo lo que hace todos los empleados del Poder Ejecutivo no lo están haciendo con un poder propio, lo están haciendo con un poder que proviene directamente desde el presidente. A diferencia, por ejemplo, como pudieran ser los ministros de la Corte o bien los legisladores, que ellos sí directamente de la Constitución obtienen su poder. Entonces, el presidente no. La presidente va a tomar todo el poder, completamente todo lo que corresponde al Ejecutivo, y a través de los secretarios, que como todos sabemos son de libre remoción, entonces, pues más allá va la facultad, la representan directamente, va a realizar sus funciones. En este caso, la recaudación, cómo nos va llevando la secuencia, ¿verdad? Desde la Constitución, les da al Congreso la facultad de las leyes fiscales, luego le da al presidente, la facultad de ejecutarlas, y luego en la ley orgánica de la Administración Pública Federal nos dice cuál es la secretaría. Aquí tenemos todavía un paso más. Anteriormente, antes del 96, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargaba completamente de toda la recaudación fiscal. Sabemos bien los que nos dedicamos a la cuestión fiscal que como
Pues hay un interés ahí para el gobierno, un interés bastante fuerte que pues son parte de las finanzas públicas, si bien no todo, pero pues una parte importante, alrededor de como un 20%, 20 y piquito por ciento proviene de las aportaciones. Este, entonces pues hay un alto interés ahí por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que constantemente se va reformando. O sea, hay dos intereses que se están encontrando, ¿verdad? El particular no quiere pagar o quiere encontrar la manera más efectiva de usar la ley fiscal. Y pues como sabemos, al ser derecho público, pues la legislación fiscal se tiene que aplicar a la letra, exactamente a como marca la legislación. Entonces todo tiene que estar regulado. Esa cuestión de que todo tenga que estar regulado a veces abre puertas a que los particulares puedan diseñar planeaciones y estrategias y esto va complicando el proceso de la recaudación fiscal. Entonces, la recaudación fiscal antes se veía así y con los años podemos decir que se va viendo así, se va complicando con el tiempo. Conforme se van complicando, por supuesto, también las actividades humanas. Este, en un principio, por ejemplo, cómo medían los egipcios la proporcionalidad? Pues simplemente conforme a las lluvias. Y como había llovido, eran los kilos de grano o la medida de unidad de grano que tenías que entregar a la autoridad. Por supuesto que esto se ha ido complicando. Y más en tiempos recientes, entran otro tipo de cuestiones, negocios digitales, y la globalización, que si el establecimiento permanente no está en el país, o sea, tenemos muchas cuestiones, sucursales, filiales, franquicias y demás, que han ido complicando el tema de la recaudación fiscal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la Secretaría de Hacienda evidentemente no se dedica nada más al tema de recaudación fiscal. Tiene muchas otras funciones, como por ejemplo la planeación, financiera de las cuestiones de políticas públicas o todos los comités en los que está, que son bastantísimos, casi casi en todas las secretarías. La Secretaría de Hacienda tiene ahí un punto muy importante. Entonces, como no le puede estar prestando toda su atención a la recaudación, pero pues evidentemente tiene que hacer la recaudación, es de ahí que nace el SAT. Aquí lo representé un poquito como con un robot, con una manita, porque es así como se los platico a mis alumnos cuando les explico la diferencia, por ejemplo, entre un desconcentrado, un descentralizado, toda esta cuestión. En el caso del SAT, nos encontramos ante un organismo público desconcentrado y por eso es una manita porque no tiene otro cerebro, no tiene otra cabeza, es nada más la mano. Digamos que en el caso de un desconcentrado, la autoridad, este, autoridad administrativa internamente se va a reconfigurar, va a tomar parte de sí mismo funciones que ya tiene, o sea, obviamente no se puede atribuir más funciones a través de una disposición administrativa, pero internamente se va a reconfigurar y si tiene algo importante o algo relevante que por alguna razón le tiene que prestar más importancia, puede crear esta unidad desconcentrada que se va a dedicar específicamente a eso. Poniendo el caso, por ejemplo, aquí en Nuevo León nosotros fuimos pioneros en el desarrollo de las técnicas anticorrupción. Antes todavía de que se publicara el Sistema Nacional Anticorrupción, que pues ya sabemos es ley general, publicas la ley general y todos los estados internamente replican. Bueno, antes de que estuviera eso, el exgobernador Rodrigo Medina, a través de un organismo público desconcentrado, toma algunas funciones que estaban en la Contraloría y con esas funciones crea una unidad administrativa que es la unidad anticorrupción y con funciones que tienen que ver con corrupción, pero que vienen de la Contraloría, simplemente se les da un reacomodo y se crean. O sea, no es una autoridad distinta, no tiene una personalidad jurídica, aún tiene, tampoco tiene un patrimonio, tiene una conexión directamente con la autoridad, pero pues se va a dedicar a desempeñar esa función específicamente que se le está encomendando. Muy bien. Aquí el SAT
tiene algunas diferencias claves con otros organismos públicos desconcentrados. Por ejemplo, la mayoría de los desconcentrados no van a tener su propia ley, porque no es requisito de creación. No se les está asignando ninguna competencia distinta y tampoco se les está asignando un patrimonio. Entonces, pues no hay razón para que tenga que haber ahí injerencia del poder legislativo. El propio ejecutivo internamente, a través, por ejemplo, de un acuerdo de carácter general, lo crea y luego a través de un reglamento, que pues es función reglamentaria, función del ejecutivo, le va a dar la estructura que va a estar considerando. En el caso muy particular del SAT, tenemos puntos clave que lo distinguen de otros organismos desconcentrados. El primero, pues es ese que les comentaba. El SAT sí tiene su ley. ¿Por qué? Porque como está desempeñando la ley fiscal, va a crear muchos actos privativos, muchos actos de molestia. Vaya, tiene mucha relación directa con el particular y el que muchas de esas cuestiones no estén reguladas directo en la ley, pues hace cuenta que expone completamente a la autoridad en casos de litigio o que les puedan tirar por ahí los procedimientos. Entonces, mejor se cura en salud. Está todo regulado a través de la ley, a pesar de ser un desconcentrado. Este, y por esa función eminente que le toca, pues entra el Congreso también. Y luego, en la ley del SAT, el Congreso faculta a la autoridad administrativa para que ya en el reglamento interior se explaye. De hecho, esto se nota bastante porque pues la ley del SAT tiene como 30 hojas, una cosa por el estilo, y el reglamento son más de 100. Entonces, pues el reglamento es realmente donde está toda la galleta, o sea, donde el SAT realmente viene su estructura orgánica, pues porque es un organismo público desconcentrado, esa es su naturaleza. Pertenece todavía a la Secretaría de Hacienda. Otro punto clave que hay que distinguir en el SAT respecto de otros organismos desconcentrados es que tiene una autonomía de gestión. Esto no significa que tenga un patrimonio, no es su patrimonio, pero la Secretaría de Hacienda tiene un patrimonio designado al SAT y sobre ese patrimonio designado al SAT, el SAT gestiona. Entonces no es suyo, pero pues casi casi como si lo fuera. No se puede descentralizar al SAT porque la recaudación de impuestos es una función eminentemente central. Entonces tiene que estar a cargo de la administración central. Pero como les digo, es una función que se ha ido complicando excesivamente con el paso del tiempo. Si la Secretaría de Hacienda tuviera que hacer frente por sí misma a toda la recaudación del país, no se daría abasto. Entonces, por eso nos toca como que este híbrido así tan particular, porque, disculpen ahí también con el pan, que bonito suena México todo el tiempo, ¿verdad? Este, entonces nos queda este híbrido muy particular porque no lo puedo sacar de la administración central, pero pues tengo que darle un montón de facultades porque le estoy encomendando una función bastante compleja. Muy bien. Administrativamente, ¿cómo es que está conformado el SAT? Básicamente tiene el jefe del SAT, que es el que se va a encargar de toda la operación. Tiene su junta de gobierno y tiene administraciones dependiendo de dependiendo de los diferentes asuntos que vaya a llegar a cabo. Por ejemplo, tenemos a la administración general de recaudación, tenemos la administración de grandes contribuyentes. Vaya, su función eminentemente es recaudar, pero pues no toda la función recaudatoria es la misma. Lo que me lleva al siguiente punto. Aquí pues vamos a hacer nada más una pequeña distinción doctrinal de qué es una función, qué es la facultad y qué es la competencia. La función es la razón de ser de la autoridad, el por qué existe. Por ejemplo, hablando del Instituto del Seguro Social, ¿cuál es su función? Proporcionar seguridad social. Del Infonavit, ¿cuál sería su función? Pues
procurarles la vivienda a los trabajadores. Ahí hacer esa sustitución entre el trabajador y el patrón, pues entra el Estado como intermediario para asegurar. O sea, esa es su función, para eso existe. ¿Qué es la facultad? Son los medios en lo particular que tiene para llevar a cabo esa función. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la seguridad social, pues parte de la seguridad social, por ejemplo, involucra la determinación de la prima de riesgo. Entonces, como la prima de riesgo la necesito para asegurar la seguridad social, entonces el IMSS tiene la facultad de rectificarla, porque es algo que necesitas para llevar a cabo tu función. Y cuando estamos hablando de competencia, pues sería la suma de todas las facultades. Muy bien, ya hecha esta precisión, nada más la diferencia entre función, facultad y competencia, entramos un poquito a las facultades de la autoridad fiscal. Evidentemente, estas no son todas las facultades, son las tres subcategorías principales. Aparte de estas tenemos más, por ejemplo, pues tenemos de condonación, de interpretación, de conciliación, pero pues también para no extendernos excesivamente, nada más vamos a ver estas tres. La primera categoría es las de comprobación o también se les conoce como de fiscalización. La fiscalización es el proceso a través del cual la autoridad fiscal va a verificar el cumplimiento de una obligación que yo tenga para con el fisco. Llámese visita domiciliaria, llámesele avalúo, llámesele revisión de gabinete, las revisiones especiales, por ejemplo, en operaciones en partes relacionadas. Digamos, toda aquella actividad que el SAT va a realizar, nada más para saber si cumpliste o no cumpliste. Hasta aquí no hay ningún cobro, no hay ninguna obligación como tal, o sea, simplemente es la verificación. Aquí un punto importante de estas facultades es que como ya vimos al principio de la presentación, la contribución al gasto público es una obligación constitucional. Todos tenemos que contribuir al gasto público. De eso no se sabe, así como decía Al Capone, ni de la muerte ni de los impuestos. Es de lo único que no nos salvamos. Entonces todos tienen que contribuir. Al ser una obligación general de todos los mexicanos, pues entonces el cumplimiento es de orden público. ¿Qué significa eso? Que las facultades de fiscalización son discrecionales. La autoridad no tiene que ocurrir un motivo externo para que la autoridad, déjame verifico a esto. Sobre esto, nada más así como a modo de ejemplo, como de historia, cuando yo hice la maestría, la universidad dio unos beneficios para los estudiantes del SAT, precisamente. Entonces, pues como muy buena suerte, me tocó que la mayoría de mis compañeros al estar en la maestría, pues estaban en el SAT, en diferentes áreas. Y una vez platicando con una amiga, nos platicó que fue con un dentista y que el dentista la trató bastante mal, y que tuvieron ahí como ciertos desacuerdos. Y dice, no, hombre, le mandé una auditoría y resultó que traía bien mal toda su contabilidad y todo, y al parecer le determinaron unos créditos ahí. En cualquier otra función como servidor público, hubiera estado bastante mal lo que hizo mi compañera. O sea, ¿cómo para una situación así como que hasta cierto punto personal vas a desviar el poder público para... Pero pues en este caso, pues el cumplimiento fiscal va de cajón. O sea, tienes que cumplir sí o sí. Entonces, independientemente de que, oye, es que fue... A ver, el dentista está en un supuesto. El cumplimiento de ese supuesto es de orden general. Entonces, la revisión es una facultad que la autoridad puede ejercer conforme a su propio criterio. No necesita haber un elemento externo o algo más que pase. Igual ahorita vamos a revisar otro aspecto de este punto. Muy bien, las siguientes son las facultades de determinación. Aquí tenemos que entrar un poquito a recordar la característica de la voluntad pública. ¿Saben qué? A lo mejor me voy a ver un poquito mal, pero déjenme darle rápido aquí a mi gato porque no nos va a dejar.
Listo, ahí, discúlpenme la interrupción. Para las facultades de determinación, tenemos que entrar un poquito a recordar las características de la voluntad pública. La voluntad pública, pues es unilateral e ineludible. ¿Qué significa esto? La voluntad pública llega y pega y ya. O sea, y después ves si te puedes defender, pero no tienes manera de resistirte en el momento que llega la voluntad pública. O sea, es un momento posterior en que en defensa vas a acreditar que ese acto no debió ser y por tanto es nulo y pues no lo pagas, suponiendo que fuera un crédito. Pero ¿qué significa? Que en un primer momento llega y te dice. Entonces, esa es la facultad de determinación. Si la autoridad fiscal, aunque esté cometiendo un error o algo por el estilo, suponiendo empresas que son vecinos o situaciones así que pues la verdad sí se dan, y llega la autoridad fiscal y te dice, debes 15 millones de pesos, y no era para era para pero a este fue al que le pusieron el crédito, a ese fue al que se lo dijeron. Entonces, a ese fue el que se determinó. Incluso si hay un error, si hay algo mal, lo que sea, o sea, la deuda ya está. A partir de que la autoridad llega y te dice, ya es una deuda real. Lo que nos lleva al tercer punto. El hecho de que sea una deuda real no lo convierte en una deuda real en el sentido de que existe, ¿verdad? No, no en el sentido de derechos reales. Pero es una deuda que ya está firme, ¿verdad? Pero el hecho de que la deuda exista no significa que sea exigible, todavía no tiene firmeza. La exigibilidad va a venir o si no me defiendo, en materia fiscal administrativa, la ausencia de defensa conlleva consentimiento, o me defiendo, ejerzo defensa y perdí. Esos son los supuestos donde ya queda firme el crédito y ya me pueden determinar, por ejemplo, a través del procedimiento administrativo de ejecución, me embargan, ya sean mis bienes, mis cuentas, etcétera. Obviamente, pues en el orden de preferencia que lleva la autoridad fiscal. Ahora, muy bien, estas facultades, deben estar, por supuesto, soportadas por un fundamento. El fundamento en materia fiscal se va a partir en tres. La parte sustantiva, que es lo que va a llevar el motivo, la parte adjetiva, que va a llevar el procedimiento, y también tiene que ir fundamentada la competencia de la autoridad. Estos tres puntos son claves, tienen que estar presente en el acto, en la forma donde nos lo están explicando, donde nos están entregando. Entonces, la sustancia tiene que ver con el motivo, supongamos la cosa, el qué. Hablando de un tema, poniendo estos puntos en un ejemplo, sería, por ejemplo, si yo debo el impuesto sobre la renta, ¿dónde estaría el fundamento de la sustancia? Pues en la ley del impuesto sobre la renta y en su reglamento. Luego, ¿dónde estaría el fundamento de, del procedimiento? El procedimiento es el derecho adjetivo que le es aplicable a la autoridad. Así como nosotros estamos sujetos a un proceso, pues la autoridad también tiene que agotar diferentes partes. O sea, la autoridad evidentemente no me quiere hacer una visita domiciliaria, no me quiere revisar gabinete, ¿qué quiere la autoridad? Que le pague. Eso es lo que quiere la autoridad. Pero para poder llegar a ese pago, pues tiene que agotar el procedimiento. Igual que nosotros, por ejemplo, es la misma diferencia entre el derecho sustantivo y adjetivo para las personas. Suponiendo un tema mercantil, la ejecución de un título de crédito. ¿Dónde está la sustancia del título de crédito? Pues en la ley de títulos y operaciones. ¿Dónde está, ¿Dónde está el procedimiento? Pues en el Código de Comercio. Igual que la autoridad, yo no quiero ofrecer pruebas, yo no quiero que se emplace a mi contraparte, yo no quiero abrir un incidente, o sea, esto no me importa.
es derecho adjetivo. Lo que me importa es mi lana, la ley de títulos. Pero ¿cómo llego a esa lana? Pues a través del procedimiento. Igual para la autoridad fiscal. Y adicionalmente la autoridad sí nos tiene que fundamentar su competencia, que pues es donde viene que esta autoridad es la que tiene en su marco jurídico pues las facultades para reaccionar a este motivo. O sea, en este caso, pues yo puedo cobrar el ISR. Muy bien. Ahora, otro punto de distinción en materia administrativa es bien importante distinguir cuáles son actos de molestia y cuáles son actos privativos. ¿Para qué necesitamos distinguir esto? Para el momento de la defensa. Y esta distinción nos lo da el artículo 14 y 16 constitucionales. En materia administrativa y fiscal pasa algo bien curioso, y es que si nosotros leemos el artículo 14, nos dice que nadie podrá ser privado de libertad o de sus posesiones, etcétera, sino mediante juicio servido ante tribunales previamente establecidos. Y luego, si nos vamos al artículo 16, dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. ¿Cuál es la diferencia entre un acto privativo y un acto de molestia? La temporalidad de la afectación. Si la afectación es permanente, va a ser un acto privativo. Si la afectación no es permanente, va a ser un acto de molestia. Si lo vemos, por ejemplo, en la materia penal, si hiciéramos un símil, hace cuenta que lo que pasa lo que pasa en materia penal, si nos lo trajéramos así tal cual a materia fiscal, sería que el SAT integraría un expediente en el que considere que hay suficientes elementos de convicción para decir que a una persona se le tiene que realizar un cobro. O sea, la autoridad fiscal no pudiera por sí misma aplicar el derecho, como por ejemplo, como lo estamos viendo en materia penal. En materia penal, pues la fiscalía integra el expediente, pero no dicta la sentencia. Es el juez penal el que dicta la sentencia. La fiscalía nada más instruye el procedimiento y en cuanto hace la acusación, lleva esa parte de la voluntad estatal, pero no dice el derecho. Es el juez el que dice el derecho. En materia fiscal, sí es la autoridad administrativa quien dice el derecho. Entonces, pues está privando a alguien sin que como tal se, sin que como tal se agote un juicio. Entonces, ahí hay un hoyo muy importante. ¿Cómo es que nuestra legislación tapa estos hoyos? Pues a través de la garantía de audiencia. Si nosotros lo vemos, ahí se movieron un poco las letras, disculpen, es el formato ahí a mover en el Zoom, pero bueno, igual se entiende, ¿verdad? Audiencia, afectación y defensa. En cualquier materia, por ejemplo, estábamos ahorita hablando hace ratito del juicio mercantil, la audiencia y la defensa las vamos a ejercer en un mismo momento, o durante un mismo procedimiento. ¿Dónde voy a ejercer mi audiencia? Pues cuando esté en el juicio, que es donde voy a ejercer mi defensa. En materia fiscal no. En materia fiscal y administrativa son dos puntos, porque sería muy complicado para la autoridad fiscal. A ver, seguramente voy a instruir todo el procedimiento y luego necesito de una autoridad aparte, que venga y lo aplique, así como en derecho penal, pues a lo mejor el derecho penal pues está en juego la libertad y otras cosas, además de que pues no hay tanto flujo. La parte fiscal, todos los mexicanos, o sea, no todos los mexicanos delinquen, pero la gran mayoría de los mexicanos sí están obligados a la contribución. Entonces es un flujo muchísimo más grande el que tiene el SAT como para estar dependiendo de una autoridad externa que venga y aplique jurisdiccionalmente la privación. Entonces es la misma autoridad administrativa la que hasta cierto punto pues sí se le da como ese exceso en su competencia, donde desde un punto te puede aplicar de esa manera. Pero ahí entra, les digo,
esta figura muy importante que pues es la garantía de audiencia. Y simplemente en un procedimiento similar a un juicio, solamente para los actos privativos, es decir, solo para aquellos que van a traer una afectación permanente, como por ejemplo afectar mi patrimonio, un crédito fiscal, eso pues sería un acto permanente, porque permanentemente pues ese dinero ya no lo recupero, ¿verdad? El crédito no dura para siempre, pero pues la pérdida de mi patrimonio sí, entonces el efecto sería permanente. Entonces, en ese supuesto, antes de que me determinen, o sea, de lo que veíamos hace ratito, de la facultad de que me dicen el crédito, me tienen que dar una oportunidad para escucharme. Si no lo hace o si el procedimiento no lo contempla, pues casi casi con la mano en la cintura puedes impugnar ese procedimiento, y muy seguramente, ya sabemos que los abogados nunca hablamos de certeza, ¿verdad? Pero muy seguramente me van a declarar ahí una nulidad. Entonces, en materia administrativa tenemos dos momentos. Un momento previo a la afectación, en el que voy a ejercer mi garantía de audiencia, la afectación, que es la determinación ya del crédito, y un momento posterior, que es donde voy a ejercer mi derecho a la defensa. Aquí voy a hablar un poquito al derecho a la defensa. Nada más antes de entrar a esa parte, sí me gustaría nada más puntualizar que el SAT está facultado para realizar convenios de colaboración con otras autoridades fiscales, con otras autoridades en general que tengan acceso a información que les es pertinente. Estos convenios de colaboración pueden ser de dos formas. Pueden ser un simple intercambio de información. Sabemos, por ejemplo, que la nómina de los trabajadores le importa al IMSS para el cálculo de cuotas y le importa al SAT para el cálculo del ISR. Entonces, es un solo dato que me viene y me afecta de maneras muy distintas. A lo mejor me conviene declararle poquito al IMSS y más nómina al SAT porque tuve más gasto y acá pago más. Entonces, para evitar estas cuestiones, pues no tenemos todavía, a lo mejor he escuchado hablar de personas que dicen que la tendencia es como que a un sistema de contabilidad general, que hasta cierto punto pues presentaría sus retos, pero pues también a lo mejor facilita el cumplimiento de que estar teniendo tantos portales y tanta cosa. Ya sería algo que a lo mejor con muchos años yo no creo que lo veamos pronto, pero pues hoy por hoy el hecho de que las autoridades compartan información de esta manera, pues sí da mucha más claridad a las finanzas. Y el otro tipo de convenio de colaboración que pueden firmar es para la ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos uno en donde, no sé si siga vigente, pero tuvimos muy buen tiempo uno donde la Tesorería del Estado de Nuevo León estaba cobrando el ISR. Obviamente no lo determina, ¿verdad? Lo determina la autoridad competente, que es el SAT, porque pues es una contribución federal. Pero para la simple ejecución, oye, ¿cómo ves? Pues tú ahí tienes tu infraestructura y demás, tú avienta tu teléfono. Ah, bueno, sí, y ya internamente nada más hacen ellos su gestión. Entonces, la tesorería de Nuevo León no tiene o sea, ni idea, ni el cálculo, ni nada, o sea, nada más le llega y ellos ejecutan. Nada más de ejecución. Si se metiera a calcular cualquier cosita o etcétera, pues ese sería un argumento bastante fuerte para impugnar. Muy bien, ya estamos casi por terminar. Vamos a hablar nada más tantito de la defensa fiscal. Para la defensa fiscal tenemos tres vías, que es la vía administrativa, que es el recurso de revisión. Bueno, hablando del SAT es el recurso de revisión. Hablando de otras autoridades, pudiera tratarse de otro recurso. Recordemos el derecho administrativo, pues hay que ir siempre específicamente a ver qué autoridad lo está haciendo. Es muy amplio. Pero pues en términos generales, y ahorita que estamos hablando del SAT, pues la vía administrativa sería el recurso de revisión, la vía jurisdiccional es el juicio de nulidad fiscal y la vía del control constitucional pues sería el amparo indirecto. ¿Cómo voy a saber cuál de estas vías voy a tomar? Pues dependiendo de qué tipo de asuntos se me presente. Por ejemplo, para el recurso de revisión solamente son admisibles agravios que vayan contra el fondo del asunto. O sea, por ejemplo, si a mí me violentaron una cuestión procesal
o si, no sé, ahorita hablábamos hace ratito de primas de riesgo. Vamos a suponer que yo soy una empresa con más de 300 trabajadores. Tengo más de 300 y por tanto estoy obligado a dictaminarme. Y me dictamino y luego el IMSS viene y me corrige algo. Y yo en recurso quiero decir, oye, no, espérate, es que mira, yo me dictaminé y conforme a la ley del Seguro Social, tú no tienes que ir directa contra mí, tienes que primero pasar a través del dictamen porque es contador público certificado. A la autoridad administrativa eso no le importa, no es su función. O sea, el recurso administrativo sí es un procedimiento jurisdiccional, pero el SAT no es un tribunal, o sea, no le importa esa parte. ¿Qué es lo que le importa? Solamente agravios que vayan contra el fondo. Yo no soy, yo no fui, ya lo pagué. O sea, cosas que vayan solamente disculpen, solamente con la realidad del asunto, va a ser lo único que voy a poder meter yo ahí como agravio a la hora del recurso. En el juicio de nulidad, ahí pues sí, puedo hacer todo tipo de argumentos. Esencialmente, el tribunal fiscal es un tribunal de legalidad. Su función es verificar la legalidad, nada más. Pero ya sabemos que a partir de la reforma del 2011, pues en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades tienen que velar por el respeto al derecho humano. ¿Y cuál es el área de competencia del tribunal fiscal? Pues resolver controversias entre las autoridades fiscales federales y el contribuyente. Entonces, como esa es su función, pues en esa función tiene que respetar el derecho humano también, y por eso podemos hacer argumentos que vayan con cuestiones de constitucionalidad, con cuestiones de derecho humano, pero no es eminentemente su función. Su función es más de legalidad. La absorbe extra por la reforma. Y finalmente, en la vía de control constitucional, pues tenemos el amparo indirecto contra los actos violatorios a la Constitución. Por ejemplo, hablando de, hablando de un procedimiento donde no se vio respetada la garantía de audiencia, pues bien te puedes ir por juicio de nulidad o te puedes ir, valga la redundancia, directamente al amparo indirecto. O sea, no tienes que agotar definitividad ni nada porque pues va desde una vez afectando la Constitución y pues ya sabemos que hay esa excepción. Esa va a ser la única oportunidad de usar el amparo indirecto en materia fiscal, cuando me afecta directamente cuando me afecta directamente a la Constitución. Se usa más que nada para cuestiones, contra actos de revisión o otras cuestiones cuando no cumpla con el requisito, o por ejemplo contra los embargos que se hacen a veces de las cuentas, que la autoridad fiscal embarga primero y pregunta después, pues ahí también nos podemos ir al amparo. Y pues otro punto importante también, nada más, ya por último, en cuanto a la defensa fiscal, es que los puedo intentar escalonadamente. O sea, yo me puedo ir primero al recurso de revisión, lo pierdo, me voy al juicio de nulidad, lo pierdo, me voy al amparo directo. Bueno, en este caso sí sería directo. Y ya, o sea, me voy escalonadamente. Pero si empiezo por el amparo indirecto, ya no me puedo regresar a juicio. Si me voy por el juicio, pues ya no me puedo regresar al recurso, o sea, solamente hacia adelante, nunca hacia atrás. Esto es muy importante también tener a considerar porque pues no todos los asuntos fiscales son ganables. Es un hecho, o sea, no, hay veces que pues el contador la regó, algo sucedió, no todos los asuntos fiscales los puedes ganar, pero sí la mayoría los puedes pelear. Que traiga un tema ahí, a lo mejor un vicio que no sea tan trascendente para el fondo, pero pues en la forma mínimo te da como para que vuelvan a emitir el acto, pues eso también le da pues buena oportunidad al cliente, pues ahí de buscar ser solvente, ¿verdad? Y ya una vez siendo solvente, o sea, pues es mucho más, vaya, el conseguirle ese tiempo a una empresa entre el pago y el no pago puede ser la diferencia entre que quiebre o que no quiebre. Entonces, pues ahí entra también esa inteligencia de cómo usar los medios de defensa.
Y pues sería toda la presentación. No sé si alguien, tengo un espacio para preguntas, alguien que quiera comentar algo, bienvenido. Pues yo, querido Félix, sí me gustaría preguntarte, y más porque yo creo que todos estamos interesados en eso un poco, tu opinión como experto en la materia fiscal, con todo lo que te has enterado un poco del tema de la fiscalización en cuanto a las campañas eh, político-electorales que están ahorita. Sí me gustaría mucho que nos dieras a lo mejor una breve opinión de lo que está pasando hoy en día o tu opinión de que a lo mejor es bastante complicado, no sé, lo que tú nos quieras contar al respecto. Pues mira, siendo 100% honesto, es la primera vez que en México nos vamos a enfrentar a un ejercicio electoral de esta magnitud. O sea, en las boletas vienen ya casi, pues somos números, ¿verdad? No personas de tantos participantes que estamos teniendo. Y pues también hay que tener, o sea, hay que tener muy en claro también que los jueces no son un partido político, son personas académicas, son personas influyentes en su área, son personas que tienen la experiencia y el expertise para resolver y que es el perfil que estás buscando en un juez, pero pues no tienen el perfil de partido político, no tienen el perfil de estar a lo mejor haciendo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues va a ser bastante complicado el cómo desenvolver todo este proceso. Yo pienso que va a ser difícil también para las autoridades fiscales. Digo que pues a lo mejor ahí son competencias diferentes, pero pues es el mismo ejercicio, ¿verdad? Finalmente es fiscalizar, es verificar el cumplimiento de la obligación. Este, yo creo que va a ser importante para todos asesorarse, o sea, porque pues a lo mejor en tu caso, por ejemplo, que vas como juez administrativo de distrito en materia penal, pues tú harías lo penal. Entonces, siento que en procesos electorales normales a todos los partidos se les da como este coaching muy excesivo, les van dando todas las pautas y demás, y a los jueces como que sí, además de que les están poniendo una cantidad excesiva de restricciones, porque todos los que andan participando andan, oye, ¿qué onda? Pues esto se trata, parece más que no quieren que uno haga nada, ¿verdad? Este, entonces, por un lado tienes eso, o sea, que no es un ambiente eminentemente político, y por otro lado tienes que están bien severas las autoridades. Entonces, pues para menguar un poquito ahí, yo creo que sí tiene que haber un acercamiento muy fuerte por parte de la autoridad que está administrando ahí todo el tema de la elección, pues para que todos estemos enterados de realmente y que pues todos los jueces pudieran tener una representación ahí en todo esto. Pues muchísimas gracias, Félix. Me gustaría darle la palabra primero a Elvira Morales, que tiene levantada su mano, y luego tenemos unas preguntas en el chat. No sé si tengamos todavía algunos minutos para contestar. Sí, de mi parte, claro que sí. Ok, perfecto. Hola, buenas Elvira, tardes. buenas No sé tardes. si se oiga bien, es que estoy en México, ando en unas cuestiones personales y Bien, ¿qué estaba tal? Mira. muy bien. Sí, sí, bastante. Bueno, primero para felicitarlo, maestro Félix Contreras, muy buena explicación de la cuestión fiscal, más que nada también para hacer énfasis en que como usted decía, es un procedimiento eminentemente que se resuelve en sede administrativa, eh, eh, no de manera jurisdiccional, como usted decía, es un procedimiento netamente administrativo por la facultad económica coactiva de la que goza las instituciones tributarias. Ajá. Entonces, la verdad, muy buenas pláticas. Lo felicito, muy joven y la verdad se ve que le gusta mucho el derecho. Y nada más para puntualizar un poco, porque lo mío es un poco lo electoral, no soy una expertise, pero lo sé. Como usted mismo lo dijo, muy bien atinadamente, como los jueces no son políticos y se supone que la justicia no debe estar involucrada en cuestiones políticas, por esa razón
es que hay muchas restricciones y lo único que tienen, habían dado un financiamiento que iban a ser 200,000 para todos, pero ya salió el nuevo acuerdo en donde los ministros creo van a ocupar 1,400,000, creo, algo así, y los magistrados, va dependiendo, llegaron, y los únicos que van a tener los 200,000 son los jueces de distrito. Se trató de ponderar conforme a qué, a la cuestión de que los ministros es todo el territorio nacional, al igual que los magistrados de sala superior. Y luego vienen los de salas regionales, que en la mayoría de las demarcaciones son entre 5 o 6 estados. Y de ahí vienen los magistrados de circuito, magistrados de apelación y los jueces de distrito, que es nada más un estado. Entonces se fue ponderando por la cuestión jurisdiccional, y para lo único que van a utilizar el recurso es para viáticos, es decir, cómo me voy a mover de un lado a otro y lo que voy a ocupar en cuestión de alimentos y la movilidad. Es de él porque el recurso incluso es de él, no es público. Sí. Entonces, por eso están limitados, precisamente porque habrá forma de regalar cosas, de comprar despensas, de hacer todo eso, sino simplemente van a tener que restringir sus acciones a sus pagos de los viáticos, y eso es lo que van a tener que fiscalizarles, independientemente de que sabemos que las autoridades electorales tienen pueden abrir el secreto bancario, por lo que piden que uno dé la cuenta que va uno a ocupar, de donde va uno a obtener el recurso que va uno a gastar. Quería ser rápida porque no es lo que estamos viendo, pero nada más como para no dejar esa pregunta No, volando. muy puntual y aparte, pues súper relevante ahorita, ¿verdad? Tenemos aquí incluso personas que yo creo que les va a servir bastante su comentario. Muchas gracias, Elvira. No, gracias a ustedes y disculpen. Y felicidades. Gracias. No, no hay ningún tema. Creo que es un tema súper relevante lo que vamos a vivir. Y pues ojalá después puedas venir también a platicarnos de ese tema tan interesante, cómo se va desarrollando en estos meses, porque son 2 meses intensos donde vamos a ver muchos candidatos, donde va a haber muchos temas de fiscalización seguramente, y vamos a necesitar acudir. Por eso esta plática tan importante, para acudir a los back to the basics y hablar con los expertos que son los fiscalistas como el maestro Félix. Me atrevo a leer rápidamente las preguntas si tenemos oportunidad. En el chat pregunta uno de nuestros miembros, Franco, ¿qué documentos puedo solicitar al SAT a los contribuyentes durante un acto de comprobación? ¿Cómo se determina el monto de los impuestos a pagar por un contribuyente cuando el SAT detecta alguna discrepancia en su situación fiscal? ¿Y cómo puede el SAT proceder para la ejecución de un crédito fiscal en caso de que un contribuyente no cumpla con sus obligaciones fiscales después de un procedimiento de determinación? Digo, son preguntas, y tenemos otras más por acá con Ok, Ismael Gómez. Entonces, no sé si tengamos el tiempo. Le pregunta a nuestra presidenta si tenemos el tiempo para responder estas dudas. Sí, bueno, entonces te cedo la palabra otra vez, querido. muy bien. A ver, primero con estas tres. ¿Qué documentación puede solicitar al SAT a los contribuyentes durante un acto de comprobación? Pues básicamente te puede solicitar todo lo que tiene que ver con la operación, o sea, desde los libros contables. De hecho, incluso, hablando de facultades de comprobación, hemos tenido bastantes cambios. Vamos a entrar a un tema un poquito interesante, que es la cuestión de la materialidad. Anteriormente, porque ¿qué puede pensar, qué puede solicitar? Ya no es nada más papeles. Anteriormente, vamos a suponer, yo tengo una empresa, y para el desarrollo de mi empresa, no sé, vendo zapatos. Y pues para los zapatos necesito comprar, supongamos, pegamento. Bueno, anteriormente, el hecho de que yo tuviera la operación respaldada con un contrato, ya es suficiente para comprobar que la operación sucedió.
ahora ya no es suficiente. Tengo que, a través de, a través de estos elementos de materialidad, asegurar que realmente la acción existió. Entonces, pues no está limitado nada más a que me lleguen y me pidan papeles. Una visita domiciliaria no es así nada más de dame los papeles, sino más allá de, a ver, dices que eres una empresa de marketing y estás facturando 5 millones de pesos al mes y llego y pues es una casa, pues no es ningún papel ni ninguna cuestión, pero pues a través de facultad de comprobación, ahí puede detectar irregularidades la autoridad fiscal. ¿Cómo se determina el monto del impuesto a pagar por el contribuyente? Cuando detecta alguna discrepancia en su situación fiscal. Si estamos hablando de una diferencia en general, bueno, es que ahí el concepto de discrepancia, o sea, específicamente hablando de materia fiscal, la discrepancia es cuando, por ejemplo, tú facturas 60,000 pesos, o sea, facturas de que emites facturas o gastas esa cuestión, pides factura por 60,000 pesos y tus ingresos en el ejercicio fueron de 20,000. Oye, pues tú me reportaste 20 y luego fuiste y gastaste 60, esa es una discrepancia fiscal. Entonces, pues allí, pues tiene que entrar la autoridad a verificar conforme al papel y pues lo que diga en la legislación lo van a aplicar. O sea, vaya, sería muy difícil decir cómo calculan el impuesto. Pues depende del impuesto, depende de la situación. Por ejemplo, si estamos hablando de impuestos sobre la renta, ¿cómo se calcula? Pues es la base gravable, que es gastos menos deducciones, y a eso le voy a aplicar la tasa. ¿Qué tal si hay una deducción que yo considere necesaria para mi negocio y el SAT no piensa que sea necesaria y no me la tiene por buena? Pues ahí va a ser como va a ser la rectificación. Y ahí, por ejemplo, en defensa, a mí me tocaría decir, oye, el cálculo del SAT está mal, el cálculo que yo hice es el correcto. ¿Y cómo puede el SAT proceder para la ejecución de un crédito fiscal en caso de que un contribuyente no cumpla después de un procedimiento de determinación? Pues hay diferentes formas. La primera, y pues digamos la normalita, es a través del procedimiento administrativo de ejecución, donde pues así como en la ejecución como para una sentencia mercantil o sea, pues el Estado va y simplemente pues, lo ejecuta y lo hace nada más, asistido por fuerza pública y demás, ya estando firme y todo. O también puede ser que a lo mejor tú intentaste algún medio de defensa, algo por el estilo, y dentro del medio de defensa ofreciste, supongamos, la garantía del interés fiscal, por ejemplo, al pedir una suspensión. Ahí en ese caso, eh, pues como yo pedí la suspensión, garanticé, pierdo, pues nada más pasa la garantía a manos de la autoridad. No, no tengo que pagar como tal. Ya después rebota contra mí, por ejemplo, si fue una fianza, pues la afianzadora rebota conmigo. Pero en un primer momento, pues nada más se ejecuta la garantía. No sé si, Franco, con eso te haya dejado claro, algo por ahí. También no sé cómo andemos de tiempo. Yo sé que es un esfuerzo para todos estar aquí. Me parece que hay otras dos preguntas, pero son un poco largas. De igual forma te las leo con todo gusto, porque creo que podemos tener un minutito más. Ismael Gómez nos pregunta, cualquier cuestión relacionada con la declaración anual de impuestos de personas físicas puede impugnarse mediante el recurso de revisión o depende de la cuestión para elegir el medio de impugnación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, también tratándose de cuestiones relacionadas con la declaración anual de impuestos de personas físicas, ¿opera el principio de definitividad para el caso de amparo o se puede acudir de manera directa a este medio de control constitucional? Muy bien. A ver, la primera. mm, no son cuestiones relacionadas con la declaración anual, más bien son relacionadas con el pago del impuesto. O sea, yo sé que el impuesto pues, lo paga, o sea, lo declaras, ¿verdad? Y luego hay
pero sí es una diferencia un poco importante, porque lo que va a verificar es el cumplimiento. Vamos a poner como ejemplo la cuestión de antes de entrar yo sé que me estás preguntando ahí otra cuestión de medio defensa, pero antes de entrar nomás para esta diferencia que quede clara. Vamos a ver el caso de la espontaneidad. ¿Qué es la espontaneidad? Yo tengo que pagar la obligación fiscal, no sé, 17, y el 20 me doy cuenta que el contador la regó y no lo pagó, pero nadie me ha venido a revisar ni nada. Ah, córrele, paga. Y pagamos el 21. Y nadie nos había revisado ni nada. Voy tarde, pero pagué. Entonces hubo cumplimiento espontáneo. Entonces no va a sobrevenir que me apliquen una sanción o un cobro extra ni nada, a pesar de que no cumplí a tiempo, pero sí cumplí. Entonces lo que le importa principalmente a la autoridad fiscal no es tanto como el cumplimiento en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo. Ya si me vienen y me verifican, ya no puedo cumplir, ahí sí me tendrían que aplicar la... O sea, el pago espontáneo es antes de que me vengan a revisar, pero solamente lo menciono para poner ese énfasis de que lo que más le importa a la autoridad es el cumplimiento. Ahora, cómo vas a elegir el medio de impugnación? No tanto depende de la etapa en la que te encuentres, este, o sea, depende de cuáles van a ser tus argumentos. ¿Cuál fue el daño que se te causó? Porque siempre que estamos hablando de impugnar en materia administrativa, es que la autoridad cometió un error. Estamos partiendo de esa base. La autoridad comete un error y ese error me está afectando un derecho y yo lo voy a exponer ante la autoridad que resuelva. Entonces, si mis argumentos son solamente de fondo, ¿qué es el fondo? La realidad de las cosas. Yo no soy, yo no fui, ya lo pagué, o sea, la realidad de las cosas es que yo no debo eso. Es una deducción que no me estás teniendo en cuenta, etcétera. Ahí sí te puedes ir por la vía administrativa, que sería el recurso de revisión. Si vas a hacer valer una cuestión de legalidad, este, si va a ser una cuestión de legalidad, pues al recurso de revisión la autoridad no le va a importar, o sea, la autoridad solamente le importa el cumplimiento. Oye, pero es que aquí tendrías que irte con el dictamen y el contador y no sé qué, o sea, y le sacas vueltas o así. O sea, sí, puede ser que eso te haga un menoscabo en tus derechos, pero no en cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma. Ahí te irías en el tribunal de lo contencioso. Y él sí puede, ese tribunal puede explorar tanto la cuestión de fondo como la cuestión de procedimiento. Este, Ahora, dando respuesta a la otra pregunta en esta misma, el amparo, ¿cuándo lo voy a presentar? Cuando en la litis yo o advierta que hay violaciones constitucionales. No solamente para cuestión fiscal, sino hablando de todas las materias del derecho. ¿En qué momento quedo legitimado para presentar el amparo o cuándo es que me pueden resolver sobre el amparo? Pues cuando en los agravios yo haga valer que se me violentó la Constitución. Esa es una excepción general al principio de definitividad. Entra en materia fiscal y entra el resto de las áreas. Muy bien. Ok. Y a ver, esta también es de, no, esta es de Marco Casabal de la Rosa, también miembro de la UNCA, y nos dice, en los casos donde una persona física se le debe al fisco y la autoridad fiscalizadora requieren el domicilio fiscal de dicha persona, bajo la hipótesis de que dicha persona física falleció antes de la determinación del crédito fiscal, ¿se puede buscar la prescripción de dicha determinación del crédito fiscal o en su caso la caducidad del crédito fiscal en el supuesto de haberse determinado? ¿Quién tendría la legitimación pasiva para personarse en el proceso administrativo mediante el cual la autoridad fiscalizadora busca determinar su crédito fiscal para ejecutarlo con posterioridad? O en su caso, ¿quién tendría la legitimación activa
para buscar obtener alguna resolución favorable en contra de la determinación del crédito fiscal o su ejecución. Muy bien. Qué preguntota. Sí, Muy sí, bien. una pregunta. La voy a contestar cortito. Primero que nada, ¿quién es el que tiene la representación de la masa hereditaria? El albacea. Entonces, el albacea es el que tiene todo lo que tenga que ver con la masa hereditaria, el albacea va a ser. Si fuera un juicio fiscal, pues el albacea representaría los intereses del difunto. Ahora, la muerte como tal no me trae una caducidad o prescripción. Las facultades de la autoridad fiscal caducan en un término de 5 años. Son 5 años lo que tiene la autoridad para cobrar. Si se le va, ni modo, prescribe el derecho la obligación de pago y caduca la obligación de cobro. Entonces, la parte de caducidad va por esa cuestión del tiempo. En cuanto a la muerte de la persona, se me está olvidando ahorita justamente el término. Lo recordaré y se los hago llegar, pero hay una máxima del derecho que no podemos heredar deudas. O sea, tú no puedes heredar una deuda. Esto es extensivo, por supuesto, al SAT. Mi tío tenía una fábrica de paletas, supongamos, no mi tío, un tío hipotético. Tenía una fábrica de paletas y le debe un montón de dinero al SAT y se muere. Y los activos de esa fábrica de paletas eran 500,000 pesos. Esos son sus activos, 500,000 pesos. Y sus deudas son 5 millones de pesos. Pues el SAT no va a venir me cobro los 500 y luego tú me debes 4 millones. Oye, espérate, la deuda se muere con el muerto y se acabó. Si de la masa hereditaria es suficiente para cubrir la deuda y de ahí sobra, pues súper bien que se lo reparten. Pero si falta, nadie lo va a poner. La deuda ahí se acaba. Hay otra pregunta por nuestro miembro Franco que dice, aprovechando y por último, ¿considera que el recurso de revisión contra actos administrativos debería desaparecer, dado que no es un requisito de definitividad para la presentación del juicio de nulidad? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, porque no siempre, no siempre es requisito, pero hay muchas veces que sí lo es. Entonces, hay que revisar si el recurso es optativo, porque si el recurso no es optativo, o sea, que eso si es obligatorio, y yo me voy directo al juicio, ya me fregué. Es como si no hubiera presentado ninguna defensa y entre que me acuerdan que no, ya se me fue el término para presentar y ya sabemos, materia administrativa, la ausencia de defensa conlleva la aceptación. Entonces, entiendo tu pregunta y probablemente, o sea, sí tienes un punto en el que muchas veces, pues la autoridad administrativa sí se da la razón a sí misma, ¿verdad? Porque pues para que prospere un recurso administrativo, la autoridad tiene que decir, ok, cierto, me equivoqué. Y eso no es muy común, también por todas las implicaciones que eso conlleva. Normalmente, de cajón, te lo niegan. Pero aún así, hay veces donde sí logras convencer a la autoridad, donde son casos muy evidentes, o en los casos donde como quiera vienen perdidos, pues como les digo, a veces pues a veces lo que busca el cliente no es una defensa o una defensa efectiva, no siempre tiene que destruir el acto, o no siempre vas a ganar, pues no somos magos, ¿verdad? Somos abogados. Puedes hacer lo que hay con la litis. Entonces, pues promover el recurso, pues te compra 8 meses más, a lo mejor, que son bastante buenos para procurarle ahí solvencia a la empresa. Que hasta cierto punto, yo me atrevería a decir que incluso es hasta un poco la voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque para el recurso, cuando tú promueves el recurso, la suspensión te la otorgan sin que tengas que garantizar el interés fiscal. Entonces, pues realmente a la autoridad fiscal no le conviene, sabe que le vas a parar cola por lo menos 8 meses, le vas a detener el procedimiento. Entonces, pues sí puede ser
pues incluso como aunque a lo mejor muchos vengan negados, es una herramienta bastante útil también para quien litiga. Perfecto. Pues sin más preguntas, creo que nos tomamos unos minutos de más, pero de verdad disfrutamos todos esta plática, querido Félix, querido amigo, querido colega. Seguramente están surgiendo otras muchas dudas y también con el tema que estábamos platicando antes, que también nos comentó una miembro de la orden. Entonces sería excelente que, bueno, pues después planemos una segunda sesión contigo. Te agradecemos infinitamente. Le quisiera pedir a Ana mm, que si estás por ahí, a ver si nos pudieras proyectar el reconocimiento para el maestro Félix Contreras, por favor. Si tuvieras oportunidad, Anita, si estás por ahí. Pues querido Félix, te entregamos no, pues es que quería ver si la presidenta nos los puede. Bueno, ahorita le damos la voz a la presidenta porque nos da unas palabras, pero en nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, Félix, te entregamos este reconocimiento por tu participación como ponente en la conferencia Fusión Elección Judicial Libre de Partidos. Creo que ahí tenemos que hacer una modificación por el título de tu plática, que es el SAT, y otorgado el día de hoy. Em, y bueno, que lo otorga nuestra presidenta. Entonces, a ver si ahorita nos puede dar o decir unas palabras para finalizar. Bueno, creo que está ocupada, no lo hace porque sí está ocupada, pero luego platicamos con ella. De seguro le encantó, igual que a mí, esta plática, Félix. Te agradecemos muchísimo. Y si alguien quiere decir algo antes, porque creo que vi una mano levantada, no fue la cámara. Ah, ok, perfecto, no ninguna. Pues muchísimas gracias, ya no les quito más de su tiempo. Y Félix, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos tan buena plática de verdad. Muchísimas gracias. No, hombre, encantadísimo. Muchas gracias cuando quieran. Muchas gracias a todos por su atención. Yo sé que es difícil a veces también estar actualizándonos todo el tiempo, pero pues es lo que nos toca como abogados, ¿verdad? Así es, me encanta ese espíritu y aquí nos vamos a seguir haciendo refresh, ¿no? Y capacitando. Que tengan una excelente noche. Adiós, Ismael, Carlos, Sergio, que los veo por ahí. Que tengan una excelente noche a todos. Gracias Buenas a noches. todos. Bye bye.